Buenos días, chicas. Vamos a dar un minutito en lo que se acaban de conectar sus compañeras. ¿Quién es Juanita Pérez? Supongo que se conectaron de otro dispositivo. ¿Quién es Juanita Pérez? ¿Quién es Juanita Pérez? ¿O ya tengo otra alumna nueva? Yo soy Itzel Aguilar, pero estoy como Brian, porque no tengo datos y estoy conectada con los datos de mi hermano. Sí, sí, ya sé que usted es Brian. Pero tengo una Juanita Pérez, pero no sé quién es Juanita Pérez. Y no contesta. Si no me contesta, la voy a sacar. Yesenia García. Muy bien. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Pérez. Bueno, hoy nos toca ver la conducta no verbal y paraverbal del paciente. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Recuerdas qué es el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal? Socorro, ¿qué es el lenguaje verbal? Nada más el lenguaje verbal. Cuando nos comunicamos con otra persona, por ejemplo, usted conmigo, que ahorita me preguntó, Ok, es el lenguaje hablado. ¿Qué otro lenguaje podemos utilizar verbal? ¿Nada más el puro verbal o algún otro? Por medio también de las señas. Sí, efectivamente, se la ganaron. ¿Quién me dijo las señas? Itzel Aguilar. Ok, muy bien, Itzel. Perfecto. Se la escrito, ganaron. profe, Escrito escrito. también. Ok. Muy bien, Lupita. Ya que nos comentó ahorita usted, ¿qué es el lenguaje no verbal? Entonces, Lupita. El no verbal es con señas, faciales, ¿Ah? ay, ¿qué otro? Con mímica, con las manos, con la expresión. Ok, Sí. muy bien, Lupita. Y entonces el lenguaje paraverbal, Lady. Ah, no se escucha, Lady. Más bien prenda su micrófono, por favor. Fluidez verbal escasa y entrecortada, volumen de voz baja, pausas largas y silencios abundantes. Sí, profe. Ok, perfecto. Gracias, Lupita. Efectivamente, entonces, el verbal es lo que yo estoy hablando. El paraverbal es si yo hablo fuerte, hablo bajito, le doy énfasis a alguna palabra. Ese es el paraverbal. Y el no verbal no es tanto no es tanto la escritura y el lenguaje a señas. De hecho, el lenguaje a señas y la escritura va en el puntaje o en el punto verbal. El no verbal, acuérdense, son los gestos, la mímica que yo hago. Por ejemplo, ahorita que yo les estoy hablando, puedo estar enojado y puedo estarles yo diciendo qué es lo que es cada uno de estos puntos. Entonces, como ustedes me toman el que yo me exprese con ustedes. Si yo estoy muy feliz, pues les voy a explicar que el lenguaje verbal y estoy sonriendo y manoteando y toda la cosa. Si estuviera enojado, pues les estuviera, no, pues es que no saben y pues el lenguaje verbal es esto y aquello. Entonces, ese es el lenguaje no verbal, como nos comunicamos en mi facie y en general en mi expresión que yo estoy dando. Y es lo que vamos a ver precisamente hoy con el lenguaje no verbal en los pacientes. Rebeca, no, Ceci, ¿por qué es importante la interacción entre una enfermera y un paciente con el lenguaje no verbal? En el lenguaje no verbal, en este punto, Ceci, ¿por qué es importante?
En el lenguaje no verbal me dijo, Así es, entre tú y tu paciente. porque sería porque pues así que ahí es que no sé cómo explicarle. Tú explícalo como tú lo entiendas. Sería porque, bueno, si a lo mejor el paciente no escucha, o sea, si es un paciente, supongamos que es sordo, pues ya nosotros con nuestras señales le decimos cómo hacer o cómo comprender igual lo que él nos quiera decir. Es importante que tanto la enfermera como el paciente nos comuniquemos para lograr entender qué es lo que él siente o qué quiere. Ok, Ceci. Bien. Itzel, ¿por qué es importante el lenguaje no verbal entre tú y el paciente, Itzel? Porque por medio de señas, movimientos, por ejemplo, al darle una sonrisa y ver que tu paciente pues está preocupado o está triste, se siente inseguro, al estar en un consultorio o en algún cuarto de recuperación y pues tú le das la mano o le das, muestras con una sonrisa, pues el paciente se siente seguro, así como que todo va a estar bien, ¿Sí? y se me fue la palabra que le iba a decir. Ok, Itzel. Bien, muy bien. Entonces, el lenguaje no verbal es bien importante, así como el lenguaje verbal, ¿sale? De hecho, el lenguaje no verbal es uno de los lenguajes más usados precisamente en nuestra vida cotidiana y en general hablando aquí de nuestra vida en en la vida de salud, en lo que nosotros nos dedicamos, pues es un lenguaje también bastante utilizado. Entonces nos dice, de hecho, uno de los documentos que les pasé, dice que el lenguaje no verbal determina el 55% de nuestra comunicación. Entonces, fíjense, más que el lenguaje verbal y paraverbal, es el que más ocupa el porcentaje de utilización durante nuestra comunicación. Y el 45% pues va determinado por la comunicación estrictamente verbal y paraverbal. Entonces recuerden, verbal es la utilización de lo que yo hago ahorita, de estarles hablando como tal, en palabras, de si ustedes son sordas y mudas y tengo que utilizar el lenguaje a señas, entonces yo lo realizo, o si, por ejemplo, en un bebé o en un niño que no me entienda, pues se lo puedo dibujar o mostrarle, ese es el lenguaje verbal, la forma de comunicación en mi paciente. Mientras que el paraverbal es el énfasis que yo le hago a lo que yo estoy hablando. Es decir, si les grito, si bajo la voz, si hablo muy fuerte, si hablo moderadamente. Ese es mi lenguaje paraverbal. Y el no verbal es todo lo que yo estoy mostrando en la fascia y en las manos, a lo mejor en los pies. Recuerden que si estamos nerviosos, pues empezamos a mover los piecitos, deditos. Entonces, ese es mi lenguaje no verbal. Entonces, es lo que más vamos a comunicar en nuestra vida diaria. Jamie, ¿nos puede ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, profe. Dice lo que comunica el paciente, comunicación verbal. Estamos acostumbrados a dirigirnos a nuestros pacientes de la manera más correcta posible, utilizando los términos y palabras que entendemos más. Se pueden amoldar a la realidad de cada paciente. Tan solo el 7%, tan solo el 7% de verbal, dice. Sí. Acostumbrados a comunicarnos con nuestro paciente con el tono y ritmo que más se pueda adecuar a la realidad de cada sesión de consulta en particular. Supone el 38% de nuestra comunicación. Así es. Entonces recuerden, ahorita ya desglosamos ese 45% entre la comunicación verbal y paraverbal. El 7% solamente es de la comunicación verbal. Fíjense, hablamos tanto en una consulta que solamente incluye el 7% y es lo que detecta mi paciente en mí. Que le estoy hablando, obviamente, pues es como me estoy yo comunicando en mi paciente. El otro 38% es el paraverbal y aquí ya nos dijo o nos leyó Jamie.
precisamente el adecuado tono de voz, el ritmo que yo le menciono al paciente, el cómo él me vaya entendiendo, y es el otro 38%, y el otro 55%, pues es por lo no verbal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo siempre cuando hablo, digo, tanto aquí en las clases como en mis consultas, hablo demasiado rápido, entonces para verbalmente es una rapidez, fluye la conversación, pero yo hablo así, recorrido y rápido, le pongo punto y coma, pero aún así hablo rápido. ¿Cómo me comunico verbalmente? Aunque hable rápido, es verbalmente. Y mi tono de voz siempre es así, muy neutral, digámoslo así, a menos que pues esté enojado, me haya ido mal en la vida o el paciente no hizo lo que tenía que hacer, pues entonces la, 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 la forma paraverbal pues va a ser de diferente manera para mi paciente. Y lo va a notar en lo no verbal, porque si el paciente le estoy diciendo que se tiene que controlar la presión y que se tiene que tomar el medicamento y me dice que no se toma el medicamento, entonces le voy a hablar, la comunicación va a ser verbal. Para verbalmente le voy a hablar un poco más subido de tono, ¿verdad? Y no verbal, pues voy a tener mi cara con el ceño fruncido porque no está haciéndome caso en el tomarse el medicamento. Entonces, eso lo va a notar el paciente en estos tipo de porcentajes y el paciente pues me va a hacer caso en algún momento porque me va a ver enojado, ¿verdad? Ok. Entonces, ya esta pregunta ya nos adelantamos hace ratito. ¿Por qué es importante el lenguaje no verbal? Porque lo va a detectar el paciente y vamos a crear una, ¿cómo les diré? Mm, Vamos a sembrar una semillita a lo mejor en el paciente al momento del lenguaje no verbal. Y es lo que más nos captan los pacientes, es el lenguaje, el cómo yo me estoy dirigiendo a él. ¿Puedo yo estarlo regañando al paciente y no me va a decir, ay, es que me subió el tono de voz ni nada, sino voy a decir, el doctor se enojó? ¿Por qué? Porque lo vi con un ceño así fruncido, bien enojado, porque no me tomé el medicamento, ¿sale? Entonces, es lo que más va a detectar precisamente su paciente. Vamos a cambiar de diapositiva. Y yo también digo lo que se trataría también de incluir como el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque pues como dirían, ayudas al paciente sordo, al paciente ciego, entonces el paciente también como que se sentiría más incluido como persona, porque le estás dando la importancia. Así es. Entonces, ese lenguaje inclusivo, hablemos del lenguaje inclusivo, como ya nos mencionó esta Rebeca, el lenguaje de señas, ¿sale? El lenguaje escrito, ese es inclusivo, no el de nosotros y todes, ese no es lenguaje exclusivo. Eso es es otro show, ¿sale? Pero sí es importante esa parte de incluir a nuestro paciente. Muy bien, vamos a seguir. Socorro, ¿nos puede ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Lo que comunica el paciente. La comunicación no verbal es un tipo de comunicación que hacemos de manera totalmente natural y que, como puede ser la otra manera, la realizamos como hemos aprendido y como nos han enseñado. Es algo es lo que hemos, es algo que hacemos por hábito, pero que no utilizamos en toda su extensión. Muy bien. ¿Qué puede entender por esa parte, Rebeca Robles, lo que nos acaba de leer su compañera Socorro? Rebeca Robles, por allá. No, está. Lady, Que pues es sí muy importante la comunicación que se debe tener con el paciente, puesto que con la comunicación que existe entre él y la enfermera o el médico, poco a poco se va como que familiarizando y él te va comentando sus disgustos y todo lo que él, por ejemplo, lo que él siente. ok. Muy bien, Lady. Entonces, dentro de esta comunicación no verbal, ya aquí nos los leyó su compañera Socorro, es totalmente natural porque va a salir, si estoy enojado, pues me va a salir lo enojado, si estoy feliz, me va a salir lo feliz, si estoy triste, me va a salir lo triste. Es algo nato, ¿sale? Es algo que ya tenemos. Sin embargo, también lo podemos llegar a aprender. Si yo estoy en constante estrés y en constante enojo por siempre y vivo enojado con la vida, pues es algo que ya es ahí nato y que ya lo aprendí. Entonces es lo que ya voy a tener. También es como nos han enseñado. Por ejemplo, yo en mi caso, me pongo el ejemplo.
Siempre me han tocado doctores buenos, que siempre veo que tratan bien a los pacientes, se interesan con el paciente, entonces es algo que yo trato de tomar de ellos, lo aprendo y lo continúo haciendo, ¿sale? Entonces es algo que yo voy a seguir aprendiendo. Es algo que ya traigo dentro de mí porque ya es algo nato, pero lo voy a hacer con mayor expresión al momento de que me es enseñado, ¿sale? Entonces, a veces no podemos hacer esto, como nos dice aquí, en toda su extensión, porque aunque estemos enojados, como vemos aquí en la carita, pues no lo vamos a expresar, no lo vamos a explotar con el paciente, ¿verdad? Entonces es algo nato, pero lo tenemos que controlar. Y lo vemos aquí en todas las caritas que vemos ahí en la imagen, de feliz, dudoso, sorprendido, sonriente, amistoso. Entonces, es lo que yo voy a estar comunicando, como les dije, con mi paciente. No voy a estar enojado y felicitando al paciente, ¿verdad? No voy a estar enojado y felicidades porque lo hizo usted muy bien. Pues no, necesito expresar lo que digo con lo que estoy expresando en la cara, ¿sale? Entonces me va a decir, pues me está felicitando el doctor, pero yo lo veo enojado, pues qué show, si lo hice bien o no lo hice bien. Entonces es algo que tengo que expresar y eso es lo que se llevan los pacientes porque con eso aprenden. Imagínense, ustedes como enfermeras están en medicina preventiva y le van a enseñar al paciente cómo lavarse las manos. Hoy en día tenemos que enseñárselos, ¿no? Entonces, si le gritan al paciente para enseñarle el lavado de las manos, pues una de dos, o lo va a aprender porque lo están regañando, o no lo va a aprender y les va a dar por su lado y nada más les va a decir que sí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante todo este tipo de comunicaciones. Fíjense, es un tema tan sencillo y a veces no lo llevamos a cabo, no lo sabemos llevar a cabo durante nuestra vida profesional. Y no solamente con los pacientes, sino también con nuestros propios compañeros o con los altos mandos. Entonces, por eso es importante esta parte. Es como si van con su jefe, con su jefa de enfermeras y les dice, igual volvemos a lo mismo, muy bien, lady, usted hizo muy bien su trabajo, la ven y le están viendo la faz y sonriente, pues dicen, ah, sí, sí lo hice bien. Pero si se las ven como enojadas, no saben si se lo está diciendo sarcásticamente o si las está regañando o de verdad no lo hicieron bien, pero su cara no lo expresa. Pero siempre lo que la cara expresa es lo que lo verbalmente nos está diciendo. Entonces, aguas con esa parte. ¿Alguien sabe qué es la programación neurolingüística? Por ahí venía en uno de los documentos que les puse. ¿Alguien tuvo la curiosidad de buscarlo? ¿Qué es? Sí, bueno, según yo es como que tú intentas cambiar lo que la persona piensa, ¿no? Para que en vez de que esta persona empeore, pues mejore. O sea, es como ¿cómo podría decirse? Como una retroalimentación, pero buena, positiva, Así algo es. así. Muy bien. Y eso es importante que nosotros, y más ustedes, bueno, todos, pero más ustedes que están en el área de la salud, propiamente en la enfermería, tienen que cambiar con el paciente, ¿sale? Si el paciente es gordito, es obeso y queremos bajarlo de peso, pues tenemos que hacer esa programación neurolingüística con mi paciente, ¿sale? Muy bien. Rebeca, no sé si pueda leernos la diapositiva, Rebeca Pérez, o no sé, por sus ojitos, ¿lo puede hacer o no? Sí, Ok, ¿nos puede ayudar a leerla, por favor? sí, dice la programación neurolingüística es una forma de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que sean exitosos por medio de técnicas de percepción, comportamiento y comunicación. Es un enfoque, no alcanzo, es un enfoque, pero Pseudocientífico. déjelo hago más grande, Ah, pseudocientífico basado en conexiones neuronales en cómo procesan el lenguaje. Y la otra, hay un texto más abajo, ¿no? sí, aprende el lenguaje de su propio Sí, cerebro. eso. Muy bien. Pues prácticamente es lo que nos acaba de mencionar Rebe en la definición de esa programación neurolingüística, ¿sale? Entonces es una programación dentro del cerebro, lingüísticamente o por el lenguaje, programado hacia alguien que queremos cambiar en pensamientos y hábitos, ¿sale? Entonces, como les explicaba, si ustedes están en medicina preventiva y quiero enseñarle a mi paciente a lavarse las manos porque no se sabe lavar las manos, pues voy a hacer por medio de mi lenguaje, al expresarle en la fascia, no verbal, paraverbal y verbal, hacer ese cambio de hábitos que tiene el paciente. Si yo le quiero enseñar a comer bien al paciente, tengo que saber manejar mi lenguaje en el paciente, ¿sale? Por ejemplo, vamos a ver quién me puede ayudar. Yasmín Vargas. Sí, es Yasmín, sí. Yasmín, por ejemplo, tiene un paciente con diabetes y no se sabe aplicar la insulina. ¿Cómo le enseñaría usted a
a enseñarle a aplicar la insulina. Bueno, no, eso no. Tiene el paciente con diabetes y no se quiere aplicar la insulina porque cree que le va a hacer daño. ¿Cómo convencería al paciente verbalmente? Y bueno, ¿cómo podría hacer esa programación neurolingüística para convencerlo para que se aplique la insulina, Yasmín? Darle como una plática de lo que es la importancia de que se la aplique y orientarlo a cómo se lo debe de aplicar. Ok, bien. ¿Quién más me puede ayudar? ¿Quién más le puede ayudar a Yasmín? Bueno, yo lo haría de una forma como no, bueno, sí verbal, pero no verbal. Le enseñaré imágenes de cómo quedaría como un pie diabético, qué son las consecuencias que tendría si no se cuida. Ok, eso es una programación neurolingüística, efectivamente. Le enseñamos cómo va a quedar su piecito y pues chance y lo convencemos, ¿verdad? Depende ahora, como nos dijo Yasmín, de la forma en cómo también se lo digo y cómo se lo explico. Entonces, esa es precisamente la programación que yo tengo que hacer en mi paciente, ¿sale? Muy bien. Entonces, continuamos con las diapositivas. Entonces, tenemos que el término de neuro, pues va a abarcar las ideas fundamentales que todo comportamiento proviene de nuestros procesos neurológicos. Es algo que nosotros ya tenemos en la cabeza. Es más fácil cambiar a un niño porque se lo vamos a enseñar desde pequeño a que cambiar a un adulto, ¿verdad? Y sobre todo un adulto mayor, de decirle deje de fumar. Cuando está empezando en la adolescencia, pues a lo mejor podemos hacer esa programación para poderlo detener el tabaquismo y pues hacerlo de diferente manera. De hecho, es por ejemplo lo que hacen los grupos de AA. No sé si han escuchado de ellos, que es Alcohólicos Anónimos. Ellos hacen este tipo de programaciones neurolingüísticas. Si conocen ustedes el programa, dentro de las sesiones, pues ellos se cuentan como si fueran al psicólogo, pero no hay psicólogos, se cuentan sus experiencias vividas y todo lo que pasaron. Entonces, esa programación que hay, que ellos están haciendo, o que ellos están diciendo su vida prácticamente como retroalimentación, hacen que alguna otra persona les caiga el 20 y empiezan a modificar la vida. Lo mismo hacen los psicólogos y lo mismo tendríamos que hacer nosotros como personal de la salud, o lo que hacemos nosotros como profesores, estarles nosotros metiendo temas, a lo mejor algún tema que esté fuera del temario, para que ustedes puedan interesarse y cambiar precisamente esa programación que ustedes ya tienen. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a ver el canal visual, es importante, por ejemplo, ahorita en el diabético, Rebeca nos dijo, yo le mostraría el pie, cómo va a quedar su pie diabético, si no se cuida. Entonces, el canal visual, el canal auditivo, lo que yo le estoy diciendo, el canal kinestésico, cómo yo lo esté mostrando, el canal gustativo en el caso de que tengamos que tener algo del gusto, y el canal olfatorio. No le vamos a poner a oler un pie diabético, ¿verdad? Pero si lo tuviéramos ahí enfrente y lo pudiéramos enseñárselo a todos los pacientes, pues podríamos nosotros modificar más ese lenguaje. Podríamos decirle, va a quedar como un perrito muerto, va a oler así, realmente como un perro muerto. Entonces ellos se imaginan el olor y estamos cambiando precisamente esa parte. Entonces es muy importante nuestros tipos de canales, que es lo que hablábamos hace unas clases pasadas. Muy bien, vamos a ver quién me ayuda. Yesenia, ¿me puede ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Programación neurolingüística. La parte lingüística se refiere a cómo utilizamos nuestro lenguaje tanto verbal como no verbal para transmitir nuestro pensamiento. El uno es el simple reflejo del otro en un nivel físico, es decir, que cuerpo y cerebro forman una única unidad e inseparable. La programación neurolingüística opera más en el proceso y en las formas que en el contenido. Por lo tanto, lo que importa entonces es el cómo y el no qué. Y no el qué. Entonces, aquí es lo que estábamos hablando, importa el cómo yo me voy a dirigir al paciente, ¿sale? Hablando con todos los canales que acabamos de describir y mis forma verbal, no verbal y paraverbal. No es tanto el contenido, o sea, el contenido sí importa porque es lo que queremos cambiar, pero no importa tanto el contenido, sino el cómo le voy a explicar el contenido, ¿sale? Si yo le quiero enseñar a aplicarse la insulina, necesito ver cómo lo voy a explicar para que el paciente me entienda. ¿Por qué el no el qué? Porque yo voy a saber como médico, ustedes como enfermera, palabras muy técnicas. Que intramuscular, intravenoso, intradérmico, y que el edema, y que la mitosis y todo eso. Entonces, ¿cómo le voy a explicar a alguien todo ese tipo de cosas a un paciente que no tiene
el grado de estudios que yo tengo, cómo se lo voy a explicar. Por eso no es tanto el qué le voy a explicar, sino cómo lo voy a explicar. Volvemos a lo mismo acá. Digo, todos tendríamos que utilizar este tipo de comunicación, hasta como mamás o papás para mi hijo, pues cómo explicarle. Llega el hijo y les pregunta, oye mamá, ¿cómo se hacen los bebés? Pues cómo le van a explicar cómo se hacen los bebés, ¿verdad? No le van a explicar toda la teoría que ustedes ya saben. Más bien le van a tratar de explicar, a lo mejor para un niño, pues lo de la abejita y la florecita, ¿no? Que es un chiquillo, pero ya cuando son más grandes, saber cómo meterles ese tema de sexualidad al niño. Y ustedes van a tener esa parte como parte de enseñanza como enfermeras. Si trabajan en un centro de salud, pues ir a dar pláticas a los adolescentes de métodos de planificación familiar. Entonces tienen que ver la forma de cómo explicar todo ese método de planificación familiar, a lo mejor cómo ponerse el preservativo de una forma más sencilla para que lo entiendan los chamacos. Digo, no tanto el contenido, sino el cómo lo van a explicar. No sé si me da a entender con esta parte, chicas. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a ver quién me ayuda por acá. Lupita, ¿me ayuda a leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, está Lupita. Voy, sí. ¿Qué le pasa a Lupita? Dice, PNL en pacientes, serie de habilidades y técnicas, herramientas con las que generar, entre otras cosas, sintonía, empatía y confianza con nuestros pacientes de una manera totalmente natural. La comunicación no verbal con el PNL se fundamente en descubrir el tipo de comunicación que tienen nuestros pacientes y amoldarnos a él o a ella de una manera absolutamente natural. Ok. ¿Creen ustedes, a ver si la pregunta en general, ¿creen ustedes que un paciente se dé cuenta que nosotros hacemos una programación neurolingüística? Obviamente no con ese nombre, pero ¿creen ustedes que se den cuenta? No, No. ¿Por qué no? ¿Quién me dijo no? Socorro. Creo que me dijo no. yo, profe, ¿Por qué no, Socorro? Cuénteme. pues yo digo que no se van a dar cuenta ellos. Bueno, sí, ¿cómo le diré? No sé cómo le explico. Tú explícame, como tú lo entiendas. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué dije que no? Pues porque al paciente, mientras él te entienda y te gane te ganes tu confianza de él, porque nosotros tenemos que ganarnos la confianza del paciente ¿Ah? y yo explicarme a cómo él me entienda. Eh, No, porque sí. ok, Socorro. Está bien. Bien su participación, no se preocupe. Sí le entendí. ¿Alguien más que diga que no, que sí, que se den cuenta o no se den cuenta del PNL? Yo digo que sí, porque por ejemplo, cuando los pacientes pues están con su pie diabético, bueno, un ejemplo de ello es por ejemplo cuando nosotros le decimos que tiene que cambiar su alimentación, que tiene que cuidar, tener higiene, porque si no se va a infectar y pues ahí como que entra el miedo o la preocupación del paciente que dice, no, pues si no me cuido, pues se va a hacer feo, ¿no? Y así como el ejemplo que decía mi compañera Rebe, que al enseñarle las imágenes, pues él ya va a tener conciencia de lo que le estamos diciendo o a lo que queremos llegar. Así es. Entonces, ambas respuestas entre el no y el sí son correctas, ¿sale? A veces algunos pacientes sí se dan cuenta que nosotros estamos bueno, vamos a llamarle esa parte, manipulándolos para que nos hagan caso. Otras veces no se dan cuenta, ¿sale? Va a depender, ahora, por eso les decía hace ratito, del cómo se lo voy a explicar, no es tanto el qué, sino el cómo se lo voy a manejar para que él pueda, vamos a tomar esa palabra, que él sea manipulado por nosotros para que lleve a cabo las acciones que nosotros queremos que hagan para que ellos se cuiden. Obviamente es la manipulación para un bien, no para un mal, sino para un bien. Volvemos al paciente diabético. Es el bien para que utilice la insulina. Volvemos para los métodos de planificación. Es un bien para que el adolescente utilice los métodos de planificación cada vez que tengan una relación. Entonces, por eso es importante el cómo.
no el qué. Si somos muy obvios en esa manipulación o en esa programación que queremos hacer en mi paciente, pues no me va a hacer caso, porque me va a decir, pues el doctor, la enfermera me está manipulando y pues quiere que yo haga lo que él dice y pues ni lo voy a hacer. Entonces, por eso es importante el cómo, no el qué. Eso es importante que ustedes se aprendan. Es como yo ahorita, ¿no? Quiero que aprendan la comunicación, entonces tengo que ver la forma, a lo mejor, de cómo manipularlas para que se lo aprendan. No quiero que aprendan lo que estamos viendo en afecciones. Quiero que se aprendan la osteoporosis, pues necesito buscar la forma de cómo ustedes lo aprendan para que siendo manipuladas, ustedes puedan estudiar y se sientan más intrigadas por el tema, ¿verdad? Entonces, eso es importante, esa programación. Todos hacemos esa programación para todo, ¿sale? A veces sirve, a veces no sirve, dependiendo quién y cómo lo hagamos. Entonces, ¿qué ayuda a la programación neurolingüística de nuestro paciente? ¿Quién me puede decir? ¿En qué ayuda esa programación neurolingüística a mi paciente? No le escuché nada, profe. Ah, Jamie. Muy bien. A ver, Jamie, ¿ya me escucha bien? No sé si sea mi internet, pero yo tiene rato que no le escucho. Ok. ¿Todos sí me escuchan bien o es mi internet o su internet de Jamie? Yo ya no escuché lo último. Oh, rayos. Las ¿Qué demás. dice, profe? Sí, profe, está bien. Yo sí, profe, lo escucho. Creo que es su internet de ustedes, no mío. Sí. Pero todos nos recuerden que la clase queda grabada. Entonces, como les decía, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ayuda la programación neurolingüística a nuestro paciente? ¿Quién quiere participar con esta pregunta? Yo en que hagan conciencia, en que el paciente haga conciencia de cómo va a quedar, bueno, a lo que estaban hablando mis compañeras del pie diabético, ¿no? De cómo va a quedar su pie, a que hagan conciencia de las consecuencias que va a traer el no hacer caso del mensaje que le estamos dando. Ok. ¿Y cuál sería la palabra correcta de todo lo que nos acabas de decir, Lupita? ¿Cómo se le llama en nuestra práctica diaria a eso que me estás diciendo? ¿Qué sería lo que hacemos diariamente? La comunicación verbal. La comunicación verbal, ok. ¿No le llamaríamos mejor prevención y promoción de la salud? Oh, sí. Eso es lo que hacemos. Con esta programación neurolingüística, ayudamos. Todo lo que me acabas de decir, Lupita, está súper bien. Pero resumido en pocas cuentas es prevención y promoción de salud en mi paciente, con esa programación neurolingüística. Y los comerciales lo hacen, ¿sale? Es más, con la cancioncita que a veces sale del IMSS de más vale prevenir, que lo cantan y lo bailan y todo eso es programación neurolingüística. Lo mismo hacen todos los demás comerciales. Si yo quiero vender papitas, pues tengo, o cigarros, que en la antigüedad, cuando salían los comerciales con el vaquerote, el sombrero, bien así, bien fuertotes, y se subían al caballo, eso es programación neurolingüística. Yo estoy haciendo que ustedes compren mi producto. Y lo mismo vamos a hacer nosotros como médicos y enfermeras. Yo quiero vender mi producto. ¿Qué vendo yo? Salud. ¿Por qué la voy a vender? Para que mi paciente esté bien. Hago promoción y prevención. ¿Cómo la voy a vender? Necesito saber cómo la voy a vender, cómo voy a vender esa salud. Entonces, tengo que hacer esta programación neurolingüística para ponérsela a mi paciente y que él me la compre. ¿Sale? Entonces, por eso es importante eso. Eso resumido en cuentas que nos acaba de decir Lupita, es eso, promoción y prevención. ¿Qué somos nosotros? Ustedes llevan una administración, llevan una materia que se llama administración, porque nosotros administramos, somos proveedores de salud. Entonces, ¿qué vendemos? Ustedes están vendiendo algo. ¿Les están pagando algo? ¿Les están pagando a ustedes dinero para vender algo? ¿Qué vendemos? Salud. ¿Sale? Fíjense todo lo que se resume. ¿Y quién es su cliente entonces? ¿Quién es nuestro cliente? El paciente. El paciente, efectivamente. Entonces, fíjense, viendo al paciente ya no tanto como paciente, sino como cliente. Si ustedes quieren que regrese su paciente, ¿qué harían? ¿Qué le venderían o cómo lo venderían? ¿Cómo venderían Pues la salud? tratarlo bien. Bueno, sí ser amables con ellos, ¿no? Porque pues si eres una enfermera enojona, pues hasta ni van a querer regresar contigo. Así es. Así venden su producto. Si ustedes no venden bien el producto, no van a regresar. Si ustedes no convencen al paciente, no va a volver a regresar. Así de sencillo. Exacto, que mejoren sus hábitos, que
se cuiden, ¿no? Para que no regresen. Así es. Les voy a poner otro ejemplo. Yo tengo una paciente que tiene una obesidad. Entonces tuve que vender mi producto de diferente manera para que me entendiera. Hoy en día ya bajó 3 kilos. Pesaba 100 kilos, ahorita ya pesa 97 en 3 meses, 1 kilito por mes. Pero tuve que venderle la salud de una forma. No me quiere convencer, pero Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, dentro de la comunicación no verbal, tenemos precisamente que el médico llegará a aprender más de la observación de las señas no verbales del paciente que del de escuchar con una comunicación verbal. Entonces, puede decir que mi paciente esté deprimido, pero él me dice, no, no estoy deprimido, pero le veo que se le sale la lagrimita y todo triste, pues me estoy viendo precisamente con esa observación de las señas. Y entender la comunicación no verbal es especialmente importante para las enfermeras que atienden los pacientes diariamente. Digo, yo siempre les menciono, las enfermeras tienen más comunicación y tienen más tacto para los pacientes que a veces uno como médico. Entonces, es donde tenemos que aprender precisamente este tipo de comunicación. Chicas, déjenme dejar de compartirles. Un favor, nos conectamos y nos volvemos a conectar para los últimos 6, 5 minutos de la clase. Ahorita les veo en un segundito.